Muy buenas noches, estimados participantes. Damos inicio al módulo de procedimientos mínimos a cargo del licenciado Edwin Rodrigo Burgos Fernández. Actualmente es director asociado en Moreno Valdivieso, ex gerente de auditoría en impuestos en KPMG Bolivia, ex profesional de servicio de impuestos nacionales en la Gerencia Nacional de Fiscalización, ex especialista de impuestos en KPMG de Tax Services, Magíster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en Madrid, España. Magíster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Santiago de Chile. Máster en Administración y Dirección de Empresas, Mención Finanzas UPB. Licenciatura en Derecho UNABOL y Contador Público Autorizado. Estimado licenciado, por favor, lo escuchamos. Hola, buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a empezar con la presentación de la información tributaria complementaria. Vamos a establecer las características. Si me podrías dar el dominio, por favor. Claro que sí. Le comento que ya tiene el dominio, el licenciado. Está como co-host. Ya, perfecto, gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a hablar sobre estas dos resoluciones, la 4 y la 7 del año 2018, en la cual obviamente nos han establecido ciertas características, bueno, ha establecido la administración tributaria ciertas características para obviamente poder fiscalizar y controlar un poco más a todos los contribuyentes, ¿no? En estos 5 días que vamos a tener, lo más importante va a ser establecer los criterios, la forma en la cual uno debe preparar la información tributaria, pero también la forma en la cual uno debe analizar si es auditor externo, ¿no? Para poder identificar alguna falencia, algo que esté mal de la empresa, etcétera. Con los criterios vamos a hacer también algunos ejercicios y le vamos a dar obviamente mucho énfasis a la determinación del IVA en el anexo 1, 2, 3, 4, y obviamente el impuesto sobre las utilidades de las empresas en los cuales, el anexo 7, 8 y 9, que son los más importantes para todos nosotros, ¿no? Ya nuestro compañero ha establecido un poquito de mi currículum. Actualmente, como dice, soy el responsable del área tributaria de Moreno Valdivieso, en La Paz, Bolivia, y desde ahí obviamente estamos asesorando a todos los contribuyentes que tienen algún tipo de problemas con la administración tributaria y que necesitan, digamos, ¿no? De nuestros servicios. Muy bien, este curso, bueno, este curso, sí, un pequeño curso que lo vamos a desarrollar hasta el día viernes. Vamos a establecer que si bien yo voy a estar avanzando todo lo que corresponda con el material que he ido preparando, etcétera, etcétera, pero lo que sí voy a solicitar es que cada uno de ustedes pueda participar y pueda obviamente complementar, porque obviamente en contabilidad la base es el criterio. Sobre la base, que es un criterio que debe ser lo más razonable posible, está obviamente la aplicación de las normas, aunque ustedes no crean. Porque si ustedes actúan con criterio, mucho criterio al momento de contabilizar, estoy seguro que van a estar respetando la norma, porque es así como han ido pensando también todos los que han hecho nuestras normas contables, primero en el criterio, y si ese criterio era sano, ese criterio era bueno, entonces obviamente recién lo han plasmado en la norma.
Entonces, de la misma forma aquí, si ustedes agarran, digamos, el concepto de cómo deberían establecer, de cómo se debería trabajar, de cómo se debería elaborar un asiento contable o cómo debería presentarse un anexo impositivo, un anexo tributario. Entonces, de la misma forma vamos a poder establecer y vamos a determinar todo en función al criterio. Y si vamos a la norma y nuestro criterio ha sido bueno, vamos a evidenciar que la norma nos lleva a ese punto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siéntanse en la libertad de en cualquier momento interrumpirme y a partir de ello, obviamente, hacer cualquier tipo de consultas, cualquier tipo de situaciones, aspectos que ustedes vean por conveniente. ¿Ya? Licenciado, perdón que lo corte, licenciado. Dígame. Comentarle al licenciado que al final del curso, el día viernes, usted va a poder sortear o regalar un libro a la persona, eso ya depende de usted, a la persona que más participe, una pregunta al azar o directamente al azar. A la que más participe vamos a hacer. ¿Ya? Perfecto, Lice. Muchas gracias. Que más participe para que obviamente esté incentivado. Obviamente que sea un buen libro, ¿no? Claro que sí, Lice, es un buen libro. Ah, ya, muy bien. Si es un buen libro, entonces va a estar incentivado. ¿Qué Licenciado, libro es? también comentarle que los participantes tienen habilitados sus micrófonos. Ya, pues está bien, está bien, está bien. Yo estoy buscando mi puntero, espérenme un ratito. Lo voy a habilitar el puntero para que obviamente... Listo. Ahora sí vamos con todo. Vamos a compartir. Listo. Ahora sí. Muy bien, vamos a empezar, vamos a establecer las características y obviamente lo primero que nos establece, cuando estamos hablando de aspectos iniciales, de aspectos que obviamente los vamos a establecer de primera mano, si ustedes quieren, por eso hemos puesto aspectos iniciales que nos están dando el inicio de todas las características que podamos tener nosotros. Entonces, vamos a establecer por qué la administración tributaria ha realizado esta norma. ¿Por qué la administración tributaria quiere que yo pueda presentar cierto tipo de información? ¿Por qué la administración tributaria está siempre sacando información para que yo pueda analizar, establecer y todo lo que corresponda, ¿no? Entonces, o presentar a la administración tributaria. Entonces, lo que vamos a establecer, obviamente, es que la administración tributaria tiene facultades, ¿no ve? ¿Qué facultades le establece? Le establece el Código Tributario, donde le dice que la administración tributaria tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización, etcétera, etcétera. Entonces, también le da facultades para que pueda establecer y pueda determinar normativas sobre las cuales pueda requerir algún tipo de información a los contribuyentes. Entonces, inicialmente vamos a tener que esa administración tributaria, en base a sus facultades, va a requerir información. Pero no solamente es una información que le va a servir a la administración tributaria. Nosotros, para aprender los anexos tributarios, la información tributaria complementaria, tenemos que estar acostumbrados a que esta información tributaria complementaria es una necesidad para todas las empresas. ¿Por qué? Porque no solamente debería ser realizado a fin de año, ¿no? No solamente debería estar realizado a fin de año esta información tributaria complementaria, sino que obviamente debería ser ya realizada la información tributaria complementaria todos los meses. ¿Para qué?
para tener un control tributario de la empresa. Muchas empresas solamente han decidido tener la información o preparar esta información de manera anual. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede de manera anual es que pueden encontrarse con sorpresas donde obviamente no han podido establecer, no han podido determinar adecuadamente el impuesto, y cuando obviamente han empezado a preparar esta información tributaria complementaria, han tropezado con el hecho de que han pagado de menos algunos impuestos, que auditoría les ha observado algo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante, ¿no? Que tener un control tributario de manera mensual. Para eso nos ayuda a nosotros como contribuyentes. Entonces, yo no tendría que ver fundamentalmente estos anexos como una imposición de la administración tributaria. Es más, sin estar alcanzado, sin tener yo la obligatoriedad de presentar esta información, en mi negocio, aunque sea chiquitito, una farmacia, una ferretería, etcétera, etcétera, yo puedo llevar este control por medio de estos anexos. Y entonces, eso va a ser muy importante para poder determinar si estoy pagando o no estoy pagando adecuadamente mis impuestos. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando los auditores prestamos servicios de outsourcing contable, que es el caso en el cual yo estoy trabajando ahora, todos los meses, todos los que me cooperan están en la obligación de, antes de declarar, elaborar el anexo tributario. ¿Por qué? Porque en el anexo tributario va a poder, si ustedes quieren, y entre comillas, saltar cualquier información que obviamente pueda estar mal llenada o mal declarada, y que a futuro podamos tener problemas con la administración tributaria, ¿no? Entonces es importante, a veces hasta por volteo de números y todo lo que corresponda, vamos a tener cierto tipo de problemas, y entonces es importante establecer esas características para no tener ningún tipo de inconvenientes, no tener ningún tipo de problemas hacia adelante. ¿Ya? Entonces, no vamos a ver solamente esta información tributaria complementaria como algo que me obliga a mí como contribuyente a presentar al SIN, sino vamos a hablar también de una herramienta importante del control tributario mensual para todas las, para todos los contribuyentes y todas las empresas que así lo vayan realizando mensualmente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con estos aspectos iniciales. Vamos a establecer las siguientes características. Y nos dice, ¿por qué o cuál es el objeto de las resoluciones normativas de directorio, de esas dos que hemos visto, de la 4 y de la 4 y de la 7, que obviamente nos habla de la información que debe presentar el sujeto pasivo? La base está obviamente en resoluciones que han salido mucho antes. Tenemos 3 resoluciones específicamente relacionadas con la información tributaria complementaria, donde nos hablaba el año ya 2002, a partir del año 2002, con cierre de estados financieros al 31 de diciembre del 2001, que los contribuyentes tenían que entregar información de los movimientos contables que han tenido y cómo han llegado a la declaración jurada, ¿no? Sin embargo, en el caso del objeto, nos dice la administración tributaria que es suministrar información oportuna sobre los estados financieros para un mejor control de las obligaciones tributarias, así como para el control sobre el comportamiento tributario de los contribuyentes. Entonces, fíjense, tiene 2 aspectos importantes que ve la administración tributaria. El primero está relacionado con que el contribuyente, de manera oportuna, al cierre de sus estados financieros dentro de los siguientes 120 días,
pueda entregarle todo tipo de información a la administración tributaria y producto de esto, la administración tributaria pueda hacer los controles correspondientes. ¿Para qué? Para determinar si el contribuyente ha declarado o no ha declarado adecuadamente sus impuestos. ¿No ve? Entonces, esas características, esos hechos son muy importantes establecer. La administración tributaria, obviamente, cualquier información que saque de los contribuyentes, que solicite a los contribuyentes, que obligue a presentar a los contribuyentes, va a hacer que, obviamente, la misma les sirva como indicios para cualquier tipo de fiscalización a futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como contribuyente? Tengo que tener el más mínimo cuidado en la elaboración de estos anexos tributarios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo hacer cualquier cosa, no puedo enviar cualquier cosa a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración tributaria puede utilizar esto en mi contra. ¿Por qué? Porque yo lo he declarado. Es una declaración jurada. Al final, ¿qué es lo que ha puesto la administración tributaria? Mándeme esto y también tengo el formulario 605. ¿Qué es el formulario 605? Una declaración jurada. Entonces, como contribuyente, yo no me puedo decir, como entre comillas, de lo que yo he enviado. Es que no tenía tiempo, es que esos tiempos trabajábamos desde casa, estábamos en teletrabajo. No puedo hacer eso porque obviamente la administración tributaria puede presentar como prueba para la generación de tributos esa información que yo le he brindado. Entonces, es importante establecer esta característica desde ese punto de vista, que la administración tributaria tiene amplias facultades para fiscalizar, solicitar la información y que esta información le va a servir para establecer y realizar un mejor control sobre el comportamiento del contribuyente y para verificar si ha pagado adecuadamente sus impuestos. ¿No ven? ¿En base a qué normas nos establece esa característica o cuáles son las facultades de la administración tributaria? En este caso, nos establece que las facultades de la administración tributaria vienen desde el Código Tributario, pasan por, obviamente, un decreto y un decreto supremo que establece la creación del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? En cuanto a el Código Tributario, nos establece el artículo 64, también el 78 y 79, donde nos dice que la administración tributaria tiene amplias facultades para, obviamente, emitir normas administrativas de carácter general. ¿Eso qué quiere decir? Para todos los contribuyentes o grupos de contribuyentes para que empiecen y puedan, obviamente, determinar. Y también nos establece las facultades de la administración tributaria de reglamentar la presentación de declaraciones juradas. Entonces, como parte de las declaraciones juradas, nos está pidiendo información, si ustedes quieren, complementaria, de la cual vamos a tener que informar todos los auditores externos. Es así también, en este marco, que el Decreto Supremo 26226 nos establece que dentro de la facultad de la administración tributaria es que pueda definir, reglamentar la forma, plazos y condiciones de presentación de los estados financieros con dictamen de auditoría externa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta información, esto que estoy remarcando, que es la auditoría externa, le da una fiabilidad a la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya profesionales entendidos en la materia le han dado, si ustedes quieren, una revisión a los estados financieros y han emitido su informe, su dictamen. Entonces, ¿qué ha hecho la administración tributaria? Ha dicho, como estos profesionales, los auditores externos, revisan la información contable de las empresas
y también revisan información tributaria. Lo que voy a hacer ahora es solicitar que ellos se pronuncien sobre esa revisión. Antes no se pronunciaban. O antes, los auditores externos lo más que hacían era llenar el formulario del IUE y una vez que llenaban el formulario del IUE o revisaban la declaración del IUE, lo más grande obviamente, y ya listo, ahí lo dejaban todo, ¿no ven? Entonces la administración tributaria le dice, no señores, ahora ustedes como auditores externos tienen que establecer y tienen que determinar ciertas características, ciertos hechos donde obviamente van a poder ustedes determinar si su cliente, en este caso, ha pagado o no ha pagado adecuadamente sus impuestos. Si ha pagado adecuadamente, emitirán un pronunciamiento y si no ha pagado adecuadamente, eso nos harán conocer a nosotros como administración tributaria para que obviamente tomemos las medidas correspondientes. Eso es lo que nos ha querido establecer la administración tributaria con relación a los auditores externos. Entonces les está diciendo, señores, si ustedes han hecho ya tienen conocimiento de esto, de las revisiones, entonces como un complemento elaboren un informe y a partir de ello, obviamente, si está mal algo, informen a la administración tributaria o caso contrario, emitan en su dictamen esas contravenciones, ¿no? Entonces, fíjense que para la administración tributaria los auditores externos son el primer filtro de revisión de la información contable de, obviamente, los contribuyentes. Ahora, obviamente, el auditor externo y el contribuyente pueden tener un criterio sobre la aplicación de la norma. No olvidemos que la norma es general. Al ser la norma general, lo que involucra es que los contribuyentes, todos los contribuyentes, puedan aplicar esa norma de carácter general como obviamente consideran que debería haber sido. Pero por el otro lado, la administración tributaria también establece el criterio para que obviamente se pueda determinar, no sé, en el IVA o en el IUE, la vinculación de los hechos imponibles, de los hechos que están siendo motivo de revisión por parte de la administración tributaria y el auditor externo también, ¿no? Entonces, vamos avanzando y ahí llegamos a determinar qué es la información tributaria complementaria, ¿no? Entonces, nos establece una serie de características fundamentales donde vamos a poder establecer que la información tributaria complementaria es una información, nos dice, respecto al reconocimiento y cumplimiento. ¿Cómo estoy reconociendo? ¿Cómo es esa transacción? ¿Esa transacción genera impuestos? ¿No genera impuestos? ¿Esa transacción que ha generado impuestos los he pagado en tiempo, plazo y forma? ¿No? Entonces tengo reconocimiento y cumplimiento de la obligación tributaria preparada, esto es importante y lo voy a poner en un recuadro, preparada por el contribuyente. ¿Por qué? Porque muchas veces el contribuyente, la empresa que se está haciendo auditar, cree que el auditor externo lo va a hacer. El auditor externo, si preparara estos anexos, los 15 anexos, ¿qué estuviera haciendo? Juez y parte, porque después, sobre la preparación de esos 15 anexos, va a tener que opinar si los mismos están adecuadamente expuestos o no están adecuadamente expuestos. Si sobre los mismos ha cumplido con las obligaciones la empresa o no ha cumplido con las obligaciones la empresa. Entonces, ustedes advertirán que esta información preparada por el contribuyente es muy importante. Nos dice, ¿no? A partir de la información presentada en las declaraciones juradas. Fíjense
que vamos agarrando inicialmente las declaraciones juradas. Después están los registros tributarios auxiliares y en los estados financieros, ¿no ven? ¿Alguien me puede decir, ya iniciando la fase de participaciones, alguien me puede decir cuáles son los registros tributarios auxiliares? Buenas noches, licenciado. ¿El libro de compras y el libro de ventas? Ya, libro de compras, libro de ventas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sería? Los CARDEX, el tema de los inventarios, el tema de los activos fijos. Ya. Cardex puede ser, perfecto. Cualquier otra. El tema de los activos, el control también de cuentas por cobrar, claro, cuentas por pagar. Cardex. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Tal vez el registro auxiliar de bancarización. Bancarización, libro de compras. ¿Qué más nos pide? ¿Qué más podemos tener nosotros? Por ejemplo, si facturamos, digamos, una, no sé, pues una caseta telefónica y vamos, digamos, prestando el servicio de llamadas. Al final del día, ¿qué tengo que hacer? Libro de ventas. Libro de ventas menores. Las menores, ¿no ves? Perdón. Sí, no, está bien. Entonces, fíjense que todos esos registros que yo voy estableciendo pueden en alguna medida establecer o servir de base para que yo pueda preparar esta información tributaria complementaria, dependiendo de qué tipo de contribuyente soy, dependiendo de qué tipo de contribuyente estoy, de qué tipo de contribuyente estoy determinando o estoy declarando mis impuestos, ¿no ve? Entonces, esto es importante establecer. Muy bien, en estos registros tributarios de los datos financieros correspondientes a determinado periodo de tiempo, nos dice, ¿no ve? Generalmente la ITC se presenta por periodos anuales. Esta información es expuesta en los anexos tributarios. Esos anexos tributarios van a ser motivo de nuestro análisis. Ya en un ratito más vamos a entrar, porque un poquito de teoría nada más vamos a poner, para que nosotros podamos primero saber cuál es el rumbo que deberíamos tener para seguir adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todas estas características, todos estos hechos, nos establecen esos aspectos de que la información tributaria complementaria va a estar, es una información que le sirve a la administración tributaria para determinar qué contribuyentes están declarando o no están declarando adecuadamente. Ahora, esto también es un poco subjetivo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque, a ver, si yo les pregunto así y ustedes me puedan decir, sin decirme todavía en qué empresa trabajan, producto de la ITC, ¿a quiénes les han llegado fiscalizaciones? ¿A quiénes? ¿Hay alguien que le ha llegado producto de la ITC? O sea, su empresa ha presentado la ITC o inmediatamente o en los siguientes años, antes de la prescripción, la administración tributaria le ha notificado. ¿Hay alguno de ustedes? ¿A nadie? Pues la administración tributaria solamente ha utilizado esto para un año, ha hecho operativos donde obviamente ha determinado en base a las inconsistencias por las cuales los contribuyentes han presentado información, fiscalizaciones, ¿no? Y obviamente esas fiscalizaciones, en la mayoría de los casos, las ha ganado. ¿Por qué? Porque eran errores que ustedes al final de estos 5 días, ustedes van a estar en la posibilidad de poder identificar dónde ha cometido error la empresa, qué es lo que le ha sucedido a la empresa, por qué ha cometido ese error, etcétera, etcétera. ¿No ve?
Muy bien. Ahora, esto es importante. ¿Cuál es la lógica para llenar los estados financieros? O, perdón, la información tributaria complementaria. Para determinar y establecer el llenado de la información tributaria complementaria, yo debo partir de los registros contables de los estados financieros, ¿ya? Yo debo partir de estos registros que lo voy a agrandar aquí un poquito más para que pueda escribir y obviamente lo más importante para esto es que yo tengo que tomar en cuenta fundamentalmente datos del estado de resultados. Eso es fundamental. Muchos toman, ya vamos a ver en algunos anexos, algunos errores que van cometiendo porque van tomando información del balance general. En algunos casos sí podríamos tomar del balance general, pero en la mayoría de los casos los datos, ¿sí? Los datos en su mayoría deben salir del estado de resultados. Entonces, lo que la administración tributaria quiere es lo siguiente. Lo que quiere es cómo has registrado contablemente, qué es lo que has hecho contablemente y cómo has declarado. ¿Has declarado lo que sale de tus registros contables o no has declarado lo que sale de tus registros contables? ¿No ve? Entonces, para esto, para que obviamente no existan problemas, lo que tengo que hacer es que mis registros contables sean lo más sencillo posible. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo complico mi contabilidad, ¿sí? Si yo complico mi contabilidad, ¿eso qué quiere decir? Hago asientos tipo, hago asientos, ¿cómo es? No asientos tipo, asientos puente, etcétera, donde trata de marear la contabilidad porque al final quien sabe es el contador nada más cómo se ha contabilizado. Entonces, a la larga puede tener dos aspectos negativos hacia la empresa. ¿Por qué? El primero es que por cuestiones del llenado de este tipo de anexos, no se pueda registrar adecuadamente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder identificar con precisión qué tipo de transacciones son y cómo se han suscitado. ¿No ve? Pero por el otro lado, la administración tributaria, si ingresa en un proceso de fiscalización, si no entiende, va a tender a concluir que el contribuyente le está ocultando información y lo que quiere es marearle, entre comillas, ¿no? Entonces, va todo lo que pueda determinar, todo lo que pueda establecer de primera mano el fiscalizador va a decir, usted debe tanto. ¿Y el contribuyente qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer todo un rastreo de su contabilidad para poder desvirtuar esos aspectos. Entonces, es importante establecer esas características, esos hechos, para que no exista ningún tipo de problema con la administración tributaria. Entonces, esto es lo más importante. Siempre tenemos que partir de los registros contables, de los estados financieros, hacia las declaraciones juradas. Y dentro de esto, tenemos que tomar como preferencia los datos del estado de resultados. ¿Por qué del estado de resultados? Porque obviamente el estado de resultados es la base para la determinación del IUE, ¿verdad? Entonces, como es la base para la determinación del IUE, lo que quiere básicamente es establecer estas características. ¿Por qué? Porque la resolución que nos ha establecido nos dice fundamentalmente y enfoca el criterio a los sujetos pasivos del IUE. Entonces, como lleva ese direccionamiento, estas resoluciones, estas dos resoluciones, entonces nosotros también nos vamos a basar que la base para la determinación del IUE es el estado de resultados. ¿Bueno? Muy bien. Entonces nos vamos al siguiente punto.
Estas resoluciones traen 3 anexos de preparación. Nos dice anexos de preparación para, obviamente, presentar la información tributaria complementaria. El anexo A es un reglamento chiquitito que nos establece la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa. B, reglamento para la preparación de la ITC a los estados financieros o memoria anual. Aquí está. Y la ITC, los anexos. Y aquí están los procedimientos mínimos para poder sustentar el dictamen de auditoría. Entonces, el anexo A son, digamos, características básicas de cumplimiento que quiénes deben preparar, por qué deben preparar, qué deben hacer las personas. El inciso B nos habla de los anexos tributarios. Y el anexo C, una base, aquí es C, y el anexo C, una base para la emisión del informe de auditoría. Por ejemplo, el informe de auditoría, el día viernes vamos a hablar sobre la última parte, yo creo que la última hora, vamos a hablar sobre el informe de auditoría, ¿no? Pero el informe tributario en este caso, no de auditoría. El informe tributario, que es lo más importante para establecer esos criterios. Por otro lado, nos dice, ¿qué es el informe de los procedimientos mínimos tributarios? El informe de los procedimientos mínimos tributarios que está aquí en el reglamento C de los requisitos que nos establece esta resolución. Nos dice, obviamente, que este reglamento, de este informe de los procedimientos mínimos tributarios, lo hace el auditor externo, mediante el cual brinda un pronunciamiento sobre si la determinación, declaración y pago de las obligaciones tributarias del contribuyente correspondientes a un determinado periodo de tiempo fueron razonablemente expuestos en sus declaraciones juradas, registros tributarios auxiliares y estados financieros de acuerdo a lo establecido en las normas tributarias. Casi nos habla lo mismo que la información tributaria complementaria. Solo que la información tributaria complementaria, ¿quién la realiza? La realiza el contribuyente. En cambio aquí, quien realiza esta información, quien va a preparar esta información es el auditor externo, ¿no? Esa es una de las diferencias que obviamente tenemos con relación a la información tributaria complementaria. Estos procedimientos son un cruce de información básico, entre mayores de cuenta, libro de compras y ventas puede ser, y las declaraciones juradas, ¿no? En su mayoría, para que obviamente pueda establecer cierto tipo de diferencias que puedan existir al momento de declarar. Licenciado, una consultita. En ese informe de procedimientos mínimo, aquí se podría prácticamente poner, digamos, lo que son los proyectos rectificatorios que todavía no han salido, digamos, a favor o en contra del contribuyente. Dependiendo. ¿Por qué? Porque si es significativo, te va a afectar la ITC, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ahí te tiene que aparecer como diferencia. Entonces, eso vas a tener que aclarar en algún lado. Si es muy significativo, digamos, no sé, pues si son las compras de todo un mes y obviamente es importante, hasta te puede afectar el dictamen tributario, no el dictamen financiero, el dictamen tributario, ¿no ven? Del dictamen tributario puede venir a una hoja de control interno, o si no, obviamente va a estar expuesto en el anexo tributario y también puede estar informado en estos procedimientos. O sea, ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el auditor? Valorar el riesgo que trae ese proyecto de rectificatoria. Si el proyecto de rectificatoria no es significativo dentro de los números que quieres rectificar, digamos, son 2 facturas, etcétera, entonces obviamente, y tal vez le va a salir en el anexo tributario como diferencia, ahí sí le va a salir en los anexos tributarios,
y lo único que va a tener que poner es en las casillas de diferencia. Estas diferencias están siendo rectificadas, ¿no? O se han presentado para rectificación. Listo. No va a ser nada más si las diferencias no son significativas. O Pero, sea, perdón, o sea, sería recomendable no ponerlo en estos procedimientos mínimos, digamos, lo que uno pudiera encontrar en lo que son los proyectos rectificatorios. no, por eso, si es muy importante, sí vas a poner, pero si no es muy importante, con que esté expuesto en la ITC, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ya? Me voy a adelantar un poquito, vamos a ver una ITC, digamos, aquí tengo, estos son los anexos, digamos, aquí, ¿no ve? Vos has vendido, digamos, 100, no sé, has vendido 100 y no has declarado nada. Entonces, tu diferencia es 15. Esta diferencia de 15, ¿no? Que tiene que estar aquí vinculada. Vos dices, 15 no es material, entonces, ¿qué vas a poner? Vas a poner aquí diferencia que tiene proyecto, digamos, proyecto de rectificatorio. ¿No ve? Rectificatorio. Listo. Quien lea esto va a decir, tiene 15, pero no es material. Listo, ya tiene un proyecto de rectificatoria y cerró ahí. Pero distinto es que, digamos, tengamos, no sé, pues, 100,000 o 1,000,000, lo que corresponda. Entonces, ese importe, 1,000,000, obviamente, va a ser significativo en 149,425. Entonces, obviamente, voy a tener que establecer esas características y voy a tener que decir que esto sí es significativo. Aparte de poner aquí, que obviamente tengo que informar, voy a poder poner en los procedimientos si es que le alcanza y si es un poco más significativo todavía, tal vez hasta en el dictamen, ¿no ve? Entonces, ahí es criterio del auditor. Que tiene que estar informado, tiene que estar informado. Muchas veces el contribuyente pelea eso, ¿no? Le dice, pero ya estoy informando aquí, no seas pues malo, digamos, no seas malo y me vas a llevar al dictamen y a otro lado más. Aquí ya estoy informando, entonces ya el auditor tiene que ver esos criterios, tiene que establecer esos criterios de que si es necesario informar en algún otro lado más o no es necesario informar en ningún otro lado más esta diferencia, ¿no? Eso es importante establecer. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente, ¿qué es el dictamen tributario? Ahí está, ¿ve? Consiste, nos dice, en la opinión independiente expresada por el auditor externo. Independiente, dice, ¿no? Independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tomar la decisión de qué cosas van a acompañar mi dictamen tributario. Ojo, mi dictamen tributario puede ser distinto al dictamen financiero, sí. Mi dictamen financiero puede tener puntos de dictamen y mi dictamen tributario no puede tener puntos, sí, ¿no? O al revés, mi dictamen tributario puede tener puntos de dictamen y mi dictamen financiero no puede tener puntos de dictamen, sí. O por último, la última variable es que ambos sean iguales, puede pasar, ¿no ve? ¿De qué depende? De los efectos que pueda tener los puntos de dictamen, tanto tributarios como financieros. Por ejemplo, empresa en marcha. Vamos a suponer, empresa en marcha. Empresa en marcha es un principio de contabilidad y todo lo que corresponda. Financieramente tiene que estar. Tributariamente no le interesa a la administración tributaria. Entonces puede estar, si el auditor quiere, puede poner en los dos lugares, pero no tiene un efecto tributario. ¿Se ubican por qué? Porque yo tengo que ir a ver cumplimientos y no cumplimientos del contribuyente. No me está diciendo, infórmame si este va a seguir siendo contribuyente o no va a seguir siendo contribuyente. Entonces, esas son las diferencias entre, obviamente, lo tributario y lo contable. Por ejemplo, en lo tributario puede ser, como les digo,
una rectificatoria que está en curso, una información muy importante desde el punto de vista tributario. Financieramente tal vez no le alcanza, no es necesario. Entonces sí va a estar en el dictamen tributario y no va a estar en el dictamen financiero. Pero por el otro lado, vamos a suponer que ha hecho revalúos técnicos, digamos. Esto va a estar en el dictamen tributario y también va a estar en el dictamen financiero. ¿No ve? ¿Por qué? Porque la depreciación del revalúo técnico es importante al momento de determinar el IUE y poner, obviamente, como no deducible, esa determinación del IUE. Ahora, ¿a dónde alcanza estas resoluciones normativas de directorio? ¿No? Alcance de las resoluciones normativas de directorio. Disculpe, licenciado, una consulta. No Dígame. sé si es este el momento en el que se considere oportuno explicar esto de los gastos no deducibles. Realmente no lo tengo claro. Sé que son los gastos que no van a ser considerados para el IUE, pero no entiendo bien cuándo son gastos no deducibles y cuándo son. No sé si es pertinente mi pregunta ahora. Sí, y también la vamos a reforzar cuando llevemos el anexo 7, ¿ya? Gracias. ¿Qué es lo que pasa? A ver, le voy a decir, le voy a poner un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, si usted tiene una farmacia, lo que quiere la administración tributaria es que tenga la menor cantidad de gastos posibles. La menor cantidad de gastos posibles para, obviamente, deducirlos. ¿Por qué? Porque si usted tiene la menor cantidad de gastos para deducir, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pagar más impuesto. Como usted está vendiendo, digamos, está vendiendo medicamentos, entonces lo único que tal vez la administración tributaria le va a querer, obviamente, hacer valer como crédito fiscal es la compra de medicamentos. Ah, ¿usted ha comprado medicamentos? Sí, ya vendí medicamentos, listo. Eso es lo que entra como gasto deducible. Y lo otro, obviamente, no va a querer o va a tener muchos peros, entre comillas lo de peros, la administración tributaria para hacerme valer. ¿Por qué? Porque mientras menos gastos me haga valer, más IUE yo voy a tener que pagar. ¿Y de dónde saca este criterio la administración tributaria? La administración tributaria saca este criterio del artículo 8, si usted quiere, puede buscarlo hasta mañana también, del Decreto Supremo 24051. ¿Qué es lo que nos establece este artículo 8 del Decreto Supremo 24051? Nos dice que nos establece la regla general inicial, la regla general, para considerar un gasto deducible. Y ahí nos pone una serie de condiciones. Nos dice primero que los gastos, primero van a ser tanto en el país como en el exterior. Entonces nos está diciendo que yo puedo hacer gastos que obviamente sean en nuestro país o también gastos que puedan venir del exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos viajado por algún motivo, por alguna circunstancia, por algún hecho. Hemos viajado y producto de ese viaje hemos realizado algunos tipos de gastos. ¿No ve? Primer requisito. Segundo requisito, que es el más importante, nos dice que estén vinculados con la actividad grabada. Ahí viene el problema, la disyuntiva. ¿Qué está vinculado a la actividad grabada en una farmacia? Entonces yo le puedo decir, en la farmacia vamos a suponer que tiene la persona, el dueño, más 2 empleados que le ayudan. Y esos empleados, digamos, son papás. Y el dueño les dice el día del padre, a ver, nos haremos una salteñadita ya que los 3 somos papás. Listo, vaya a comprar 6 salteñas más 3 refrescos con factura. ¿Esas salteñas y ese refresco están vinculados a la actividad grabada? Ahí viene el problema, ¿no? Porque este artículo 8 del Decreto Supremo 24051 es amplio. Nos dice que solamente las que estén vinculadas a la actividad grabada.
Y otros artículos de la ley 843 con relación al IUE nos dicen que mantenga la fuente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo nos da a entender que sea vinculado a la actividad grabada. Entonces, obviamente, viene el fiscalizador y nos fiscaliza y nos dice, señor, los medicamentos ya le voy a hacer valer como gasto deducible. Ah, pero había comido salteñitas y refrescos. Entonces, esas salteñas y esos refrescos no deducibles. Y el contribuyente tiene que defender esa posición. Entonces, ¿qué tiene que decir? Tiene que ir a contrarrestar los criterios que la administración tributaria ha puesto y obviamente ha establecido para que no le saque como reparos. ¿No ve? Básicamente es eso. Pero un poquito más, con un entendimiento, vamos a avanzar el día jueves o al miércoles al final de la tarde, al de la última hora, cuando estemos llevando el anexo 7, ¿no? Muy bien. Gracias, licenciado. Ahora bien, nos dice que el alcance de esto. Lo primero que la resolución nos establece, porque es una resolución que nos habla sobre la presentación de estados financieros y de la información tributaria complementaria en físico y en digital. Entonces, lo primero que nos tiene que llamar la atención de esta resolución es las ventas o ingresos brutos, ¿no? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de algo que es muy importante, algo muy importante. Ingresos brutos, nos está diciendo de lo facturado. No me está diciendo de lo que estoy llamando al ingreso. Porque cuando yo registro contablemente llevo el 87%, no llevo el 100%. Esta resolución, para lo que vamos a ver un poquito más adelante, me está diciendo, señores, las ventas o ingresos brutos que son al 100%. Eso es lo que usted debe cuantificar. Y en las memorias anuales, me está diciendo, o en las entidades que tienen memorias anuales, me dice que también se debe considerar como ingreso las donaciones. ¿Por qué? Porque hay algunas entidades sin fines de lucro que las donaciones las llevaban al patrimonio, patrimoniales. En cambio, la resolución normativa de directorio nos dice que deberían formar parte de los ingresos. Y en el caso de ONGs, profesor. Eso es, en el caso de ONGs, las donaciones deben estar de acuerdo, deben estar en ingresos. Son las que llevan memorias, las ONGs. ¿Ya? Siempre y cuando la ONG tenga exención del IUE, ¿no ve? Si no tiene exención del IUE, viene aquí a las ventas o ingresos brutos. Y si tiene exención del IUE, viene a la memoria con el tema de las donaciones. Muy bien. ¿Qué nos dice? Nos dice que debe estar de acuerdo con los estados financieros, deben estar preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, hay un error ahí, ¿no? Debería ser normas de contabilidad generalmente aceptadas. Muy bien. Entonces, lo que nos establece aquí como criterio inicial es de que nuestros estados financieros tienen que estar de acuerdo con esas normas, 14 normas que nosotros tenemos en Bolivia, desde el punto de vista contable, y presentar esos estados financieros. Entonces, en una empresa, por ejemplo, lucrativa, esos estados financieros básicos son balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Por el otro lado, los estados financieros básicos para entidades sin fines de lucro como las ONGs son el estado de situación patrimonial, que es igual al balance general, el estado de actividades, que es igual al estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, que aquí tenemos el flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros. ¿No ve? Muy bien, entonces, continuando con el alcance, lo que me dice la resolución es que vamos a dividir en dos. Primero vamos a dividir en presentación física de los estados financieros, fíjense, física, y en presentación digital. Ah, ya. Físicamente, luego vamos a dividir en dos, nos dice.
Contribuyentes con ventas o ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.200.000, ¿sí? Que tengan ventas o ingresos brutos, los que persiguen fines de lucro. Y por el otro lado está dividiendo a los sujetos pasivos alcanzados con el IUE, pero que presentan memoria anual, ¿no ve? Que es el caso de las fundaciones, ONGs, etcétera, siempre y cuando tengan la exención del IUE. Igual con ingresos anuales iguales o mayores a 1.200.000. Entonces, fíjense, físicamente tengo que presentar dictamen de auditoría externa. Digitalmente no le interesa a la administración tributaria. Un error. Vamos ahora a criticar a la administración tributaria. Críticas constructivas, obviamente. ¿Por qué un error? Porque ya les he dicho que en el dictamen financiero puede haber temas que no se han tratado en el dictamen impositivo. Entonces, aquí tiene en digital y aquí tiene en físico, pero el físico, sabemos, agarran, le ponen una pitita y esa pitita, mejor hablaré guato, porque si hablo de pititas puede malinterpretar, le ponen un guatito, lo amarran y al archivo. Pero si tuviera ese dictamen la administración tributaria en digital, sería más interesante. ¿Por qué? Porque de ahí, obviamente, va a poder determinar y establecer qué situaciones, qué aspectos podrían estar mal, que obviamente el contribuyente ha podido omitir y que el auditor lo ha informado. Luego nos dice, en físico y en digital, balance general, estado, listo. En físico, ¿qué no presento? Inventario físico valorado, ¿no? Y la compensación de pérdidas. Esto solamente voy a presentar en el formato digital. Por el otro lado, el dictamen tributario y los procedimientos mínimos no se los presenta en formato digital. Solamente tengo que mandar la información tributaria complementaria, se aplica a la administración tributaria. Y aquí lo mismo, ¿no? El dictamen no presento, etcétera. Pero fíjense, aquí, ¿qué me está diciendo? Que puedo establecer y puedo realizar la presentación en digital del inventario físico valorado. ¿Eso qué quiere decir? Las ONGs, las fundaciones, pueden tener inventarios. Pueden realizar la venta de productos. A eso se está refiriendo, ¿no ve? Y muchas ONGs dicen, no, yo si bien tengo esto, no tengo que facturar porque estoy exenta de todos los impuestos. Sí, está exenta solamente del IUE. Y como está exenta del IUE, tiene que pagar el IVA, el IT, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante establecer en estas características. Muy bien. Ahora nos vamos ya, hemos terminado la parte teórica, ya nos vamos a la parte práctica. ¿Estamos? En esta parte práctica, que vamos a ir avanzando y todo lo demás, nos establece ciertas características. Inicialmente, el anexo A de la información tributaria complementaria, que es algo muy cortito, nos dice que hay un reglamento para la presentación de la información tributaria complementaria con dictamen correspondiente, ¿no? Y nos recalca ahí, la responsabilidad de preparación es de las entidades y sus notas aclaratorias, ¿no? Y sus notas aclaratorias es de la empresa auditada. O sea, la empresa auditada va a tener que preparar sus estados financieros y sus notas aclaratorias. La responsabilidad profesional del trabajo e informe de auditoría externa, obviamente del profesional que realice ese trabajo. Es su responsabilidad de este profesional. ¿No? Los dictámenes sobre los estados financieros o las memorias anuales deben emitirse de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿No? ¿Quiénes no pueden dictaminar? O sea, ¿quiénes no pueden ser auditores externos, si ustedes quieren? Primero, los que desempeñen un cargo operativo o de directores en la empresa auditada
o hayan desempeñado durante el periodo sujeto a la auditoría, ¿no ve? Entonces yo no puedo ser juez y parte generalmente, en principio, no puedo haber hecho algo y después obviamente ser el auditor. Los que tuvieran interés financiero directo o indirecto en la empresa auditada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo auditar, digamos, si tengo un préstamo en el banco mercantil, yo no puedo auditar al banco mercantil. ¿Por qué? Porque tengo un interés, porque puedo ver cómo está mi cuota, por qué me han dado, puedo ver a otros, por qué les han dado otra tasa de interés, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente tengo que mantener esa independencia. Los que tuvieran relación de parentesco con, obviamente, los ejecutivos, los principales ejecutivos de la empresa, ¿no? Primos, tíos, etcétera, ¿no? Y, obviamente, los que fueran dependientes del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Un funcionario de la Administración Tributaria no puede trabajar en el día en el SIN y en la noche tener su consultora. Eso está prohibido. Entonces, únicamente va a tener que trabajar en la administración tributaria y no hacer trabajos en otras entidades. Los que hubieran participado en la elaboración de los estados financieros o memoria anual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago el outsourcing, por ejemplo, de una empresa, yo llevo la contabilidad de una empresa, después no le puedo decir, ahora yo te auditaré. No, pues yo sería ahí de nuevo juez y parte. Entonces, eso está mal para la determinación de estos anexos. Ahora bien, el anexo B de la ITC es el reglamento para la presentación de la ITC de los estados financieros o memoria anual. ¿De qué nos habla estos 15 anexos? Estos 15 anexos nos habla de información relativa al IVA, fíjense, los tres primeros son relativos al IVA, los dos siguientes vienen con el IT, el siguiente del ERC-IVA, el IUE tiene 3, el IUEB tiene 1, este es de carácter informativo, el ICE tiene otros 3 anexos y el IUE por actividades parcialmente realizadas, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, si ustedes saben analizar, llenar el anexo 1, estos otros anexos los van a saber entender de manera precisa muy fácilmente. Si ustedes me entienden bien cómo se llena el anexo 1 o qué criterios debería tener, que no son complicados, automáticamente van a poder llenar el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, para no tener ningún tipo de problema. Muy bien, ahora nos vamos al anexo 1. Vamos a entrar al anexo 1, vamos a establecer en primera instancia estas características. Fíjense, el anexo 1 nos establece como datos de cabecera, vamos a tener qué empresa es, la gestión que vamos declarando, la información sobre la determinación del débito fiscal IVA declarado y obviamente que está expresado en bolivianos. Este anexo tiene 20 columnas, el anexo 1, ¿no ve? 20 columnas. Muy bien. ¿Qué vamos a ir a contrastar? Vamos a ir a contrastar, fíjense, la información, voy a ir pintando para que ustedes me puedan entender, la información sobre la determinación del débito fiscal IVA. Esta información voy a ir determinando. Ahora, si ustedes ven en esta diapositiva que hemos pasado, donde les he dicho la característica básica cómo es, parte de los registros contables y llega a comparar con la declaración jurada. Entonces, ese mismo criterio tiene aquí. Fíjense, total ingresos grabados, dice, según estados financieros, va estableciendo todas las posibles transacciones que he tenido y todo esto es, obviamente, de la contabilidad que he ido llevando. Esto es la contabilidad. Y aquí, obviamente, me está comparando con la declaración jurada. Pero ya voy a tener aquí una base, voy a incrementar, voy a hacer algunos ajustes, pero la base, de toda esta base que he partido de aquí, va a ser comparada con, obviamente, el débito fiscal allá. Por ejemplo, si en enero he tenido 870 de ingresos, fíjense, eso va a llegar a 1,000 bolivianos, 130, y aquí me está diciendo, compare con algo. Si mi declaración jurada decía débito fiscal 130, la diferencia va a ser 0.
Entonces, ¿qué está haciendo? Está comparando lo que yo he registrado contablemente, más, obviamente, los cálculos que están surgiendo aquí por el tipo de contabilización y, obviamente, aquí la diferencia inicial. Si yo he declarado 130, entonces obviamente no voy a tener ningún tipo de diferencia. Pero si no he declarado 130, entonces ya tengo esa información y esa información tengo que ponerla aquí y establecer, ¿no? ¿A qué se debe esas diferencias? Por ejemplo, formularios no declarados, digamos, ¿no? Digamos así, formulario no declarado. No declarado. Entonces, esas características, esos hechos, van a hacer de que, obviamente, yo pueda establecer y pueda determinar esas circunstancias. Listo. Muy bien. Entonces, estamos determinando estas características iniciales, ¿no? Si ustedes quieren, háganse unas reglas. Tengo que agarrar, digamos, ingresos registrados en el estado de resultados. Ya, aquí vamos a poner así, ingresos registrados en el estado de resultados y compararlos con la declaración jurada. Eso es lo que les he explicado ahorita. Lo único que les he explicado, les he dicho, aquí todo esto es los ingresos que tenemos, obviamente, de acuerdo con el estado de resultados y de ahí los ajustes que han venido a hacer, pero también contables. Y todo eso lo vamos a comparar con la declaración jurada. Eso es lo que se establece inicialmente. Ahora, otra regla. ¿Dónde está insertar? Vamos a insertar figuras. De aquí, desde esta casilla hasta aquí, hasta ahí, vamos a cambiar de color. Hasta ahí, todos los ingresos tienen que estar al 87%. Los ingresos grabados por el IVA deben estar al 87%. Eso es lo que nos establece esta característica, ¿no ven? Lo primero que vamos a establecer es que todos esos ingresos grabados tienen que estar al 87%. Y después, todos los ingresos grabados, vamos a copiarnos de aquí, control C, control V, vamos a dar la vuelta. Todos los ingresos grabados desde esta columna hasta aquí, tienen que estar al 100%. La segunda flecha nos dice que todos los ingresos grabados deben estar ya no al 87, deben estar al 100%. Ahorita les voy a explicar qué es 87, qué es 100, si es que no saben, ¿no ven? Y obviamente a partir de ahí, en la tercera línea es que todos los ingresos desde aquí, desde el origen hasta el final, deben estar, la tercera línea que vamos a modificar. Otro colorcito le vamos a poner, verde, y este otro colorcito, lila. Entonces, la tercera línea nos dice que todos esos ingresos van a estar al 13%. Eso es importante establecer para el llenado de este anexo. Entonces, grabados estamos hablando, ¿no? Todos los ingresos grabados. Todos los ingresos grabados deben estar aquí al 87%, aquí tienen que estar al 100% y aquí al 13%. Ejemplo, aquí está, fíjense el ejemplo. No voy a poner con 870, sino con 87. Ingresos según estados financieros. Digo, he vendido una
una pelota a 100 pesos. Aquí está. ¿Cuánto es registrado en ingreso? 87. ¿Por qué? 13 se ha ido al débito fiscal. Eso viene hasta aquí, es 87. Si ustedes quieren, ahí no quería hacer pegar, pero vamos a poner hasta ahí 87. Desde ahí viene al 100. Fíjense, eleva al 100, 100, 100, 100 y luego viene al 13. Entonces, esa es la lógica y la hermenéutica que debe tener este anexo. Lo grabado, ¿no ve? Porque lo no grabado va a estar al 100%, etcétera, que ya vamos a ir viendo. Entonces, estas tres características tengo que, obviamente, tener bien. Esto va a ser tramo A, el tramo B y el tramo C que tenemos aquí. Entonces, ustedes van a poder establecer y determinar esos tramos que ahora estamos determinando y estamos estableciendo. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Podemos hacer un ejemplo de llenar el caso con ventas superiores al 87. ¿Cómo? Ha partido su micrófono de la mitad. ¿Me puedes repetir? Perdón. Podemos hacer un caso con ventas que sean superiores a 87 para ver el comportamiento. Sí, vamos a hacer. Quiero ver el comportamiento entre la diferencia, porque aquí me queda en la diferencia en la tercera parte que está con la flecha en verde, con 13. Sí, porque es el 13%, el débito fiscal. Ya, gracias. ¿No ve? Y aquí si le sale diferencia es porque no tenemos el formulario que es el débito fiscal. Entonces, si yo tuviera el formulario 13, entonces la diferencia es 0. Pero no se preocupe porque vamos a hacer un ejercicio larguito para todas estas casillas. Ustedes se van a ir con todas las casillas llenas. Por eso es importante que bajen del internet, de donde sea estos anexos, y obviamente vayan a la par. A la par yo les voy explicando, ustedes vayan obviamente relacionando y haciendo el ejercicio correspondiente. ¿No ven? Eso es importante establecer. Muy bien. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Nada. Muy bien, eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos agarrando estados financieros, registros contables, con algunos ajustes más que los vamos a tener, que también pueden ser registros contables. Estos dos los vamos a tener aquí, y todo eso vamos a comparar con los formularios, el débito fiscal, IVA, que corresponde en formularios. Eso es lo que hemos establecido. Y lo segundo que hemos establecido, que toda esta fila, desde aquí hasta aquí, de la casilla 2 a la 12, los ingresos grabados tienen que estar al 87, de la casilla 13 a la 16, los ingresos grabados tienen que estar al 100%, y de la casilla 17 a la casilla 17 hasta la 20, los ingresos van a estar al 13%. Ahora, ¿qué es importante establecer? ¿Por qué esto? Algunos me dirán, ¿por qué 13, 87? No entiendo. Cuando uno realiza un asiento de venta, fíjense, vamos a analizar un asiento de venta que es sencillo. Yo puedo tener un asiento de venta, digamos, que me han pagado a caja, que me han pagado a banco, o que yo voy a tener una cuenta por cobrar, ¿no ven? Voy a establecer una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque todavía no me han cancelado. Entonces, yo voy a tener esta cuenta por cobrar que corresponde a esa transacción. Voy a tener el impuesto a las transacciones. Luego del impuesto a las transacciones voy a tener aquí mis ingresos. Voy a tener mis ingresos y voy a establecer los ingresos. Y luego voy a tener el débito fiscal IVA, que voy a registrarlo. Y por último voy a tener el impuesto a las transacciones por pagar. ¿No ven? Listo, ya he hecho mi asiento. Ya he hecho mi asiento. Y lo único que me va a quedar aquí es ponerle importes. Le vamos a poner primero 100 para que ustedes vean. 100. Entonces, el ITE, ¿cuánto va a ser? Va a ser el 3%, 3, aquí. Vamos a establecer aquí para que me salga bien mis importes. 103. ¿Cuánto va a ser el ingreso?
el ingreso, fíjense, va a ser lo que es recibido en plata por el 87%. Por eso les digo, es el 87%. Este es el 3%. Voy a agarrar aquí por el 3%. El débito fiscal va a ser los 100 por el 13%. Y el IT por pagar, que sea una copia de este. Entonces, cuando determino la suma para ver si mi asiento cuadra, entonces voy a establecer que aquí tengo 103 y aquí tendría que tener 103 para que obviamente ambos me puedan cuadrar y no haya ningún tipo de problemas. ¿Lo ven? Como me cuadra, no hay ningún tipo de problemas. Entonces, a esto, ¿qué le llamo yo? En las empresas, o bueno, no solo yo, en las empresas, es un asiento tipo, porque cada venta que hacen, registran de la misma forma, bajo el mismo formato, etc. Entonces, yo puedo cambiar aquí, no sé, he vendido 25,845. Listo, ahí está. ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Cuánto tendría que pagar, digamos, de IT? Tendría que pagar de IT, vamos a bajarlos. ¿Cuánto tendría que pagar de IT? Tendría que pagar 775,35. Eso es lo que debería pagar. ¿Cuánto debería ser mi ingreso? 22,485, etcétera, etcétera. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que establece? Esto es lo más importante, por favor, atiéndame aquí para que no haya ningún tipo de problema más adelante. Si ustedes agarran la transacción, como yo he ido realizando, van a fijarse que aquí este importe es el 100%. Esto es lo que me ha pagado. Este es el 100%. El IT siempre va a ser el 3%. El IT, el 3%. Los ingresos, ¿a cuánto estoy registrando? Al 87%. El débito fiscal, 13%. Y obviamente el IT por pagar va a ser al 3%. Fíjense que yo llevo al anexo, llevo este ingreso que está al 87%. Entonces tendría que jalar, si ustedes quieren, este importe aquí. ¿No ven? Los 22,485,15. Jalo, aquí está redondeado, 22,485. Llego aquí a la sumatoria, no tengo nada para restar, sumo al 100%, son los 25,845. Aquí está, al 100%, los 25,845. Luego hago lo llevo al débito fiscal, 3,360. Entonces, ¿cuánto he declarado? Aquí está redondeado, 3,360. Entonces, he declarado 3,360 y obviamente tengo 0 de determinación. Sale de aquí, de estos asientos. Esto puede multiplicar por millones de transacciones. Todo tendría que ser lo mismo. Lo único que vamos a tener es que obviamente si son millones de transacciones, lo único que vamos a hacer es que el importe va a subir, digamos, 125,802, entonces fíjense los importes, solamente los importes suben. Pero aquí, fíjense, cuando yo ya he linkeado, esto se llama linkear, ya tengo automáticamente aquí el importe, tengo automáticamente el 100%, 125,802, 125,802, y el débito fiscal que he determinado, que es este débito fiscal que está aquí, son los 16,354. Y ahí está la diferencia, no hay nada. Entonces, ya tengo el asiento tipo y lo que me interesa saber es a qué porcentaje ha sido introducido ese ingreso. Tengo que hacer este análisis como auditoría tributaria. Está al 87%. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cumple esta lógica? Sí. Bien facilito determino esa circunstancia. No voy a tener ningún tipo de problema. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta?
¿Alguna consulta? Nada. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Dígame. En la columna después en la columna 1014 y 1015, quisiera que me explique. Dice ingresos facturados, periodos de vengado. Sí, esta columna y esta son las más importantes junto con esta y esta. Estas 4 columnas mañana les voy a explicar. Mañana tienen que estar con los 5 sentidos. Esto es lo más complicado del IVA, de este anexo, estas 4 columnas. ¿Ya? Mañana ya les voy a explicar estas con ejemplos y todo lo demás. Entonces, solamente y únicamente nos vamos a abocar a estas 4 columnas. ¿Por qué? Porque si me entienden esto, todo lo demás es bien sencillo. ¿No ve? Hoy vamos a hacer estas columnas y tal vez nos falte algunita. No interesa, vamos a completar mañana, pero mañana nos vamos a dedicar a estas 4 columnas. Ya, licenciado. Gracias. Perfecto. Entonces, como ya les he dicho, ya le anticipé al compañero, voy a ir borrando estas que ya hemos dicho y solamente me voy a quedar con esas 4 que vamos a avanzar el día de mañana. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fíjense este anexo. Ya hemos hecho la prueba, ya les he explicado de dónde sale 87, dónde sale 100, por qué hablo de 87, por qué hablo de 100 y por qué hablo de 13. Ya saben, con este asiento que hemos ido realizando. Perfecto. Ahora, ¿de dónde voy a partir de esto? Obviamente. Nos dice total ingreso según estados financieros ajustados por inflación. Nos está diciendo. Entonces, lo primero que tengo que establecer es que el estado financiero sea ajustado por inflación. ¿No ve? Si el estado financiero no ha sido ajustado por inflación, necesariamente tiene que establecer esa característica de la inflación, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer los ejercicios correspondientes. Fíjense. Antes de entrar a los ejercicios, me estoy olvidando esto. Esto. Lo voy a agrandar. Fíjense que esto, 1001 y 1002, es sacado del anexo que tenemos. Total ingresos según estados financieros. ¿Cuándo? Ahora entiéndame esto. Cuando la contabilidad ha sido llevada fácilmente, sin ningún tipo de problemas, sin haber utilizado cuentas mixtas. ¿Qué quiere decir cuentas mixtas? Cuentas de neteo. ¿Eso qué quiere decir? Que en una misma cuenta he llevado ingresos y gastos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplos me pueden llevar o me pueden decir de que donde utilizo cuentas mixtas, que en algún momento puede haber ingresos y gastos? En el estado de resultados, obviamente. Por ejemplo, ajuste por inflación. Ajuste por inflación muchas veces o lo agarran a esa cuenta como gasto o agarran como ingreso. Y dentro de eso hay cuentas o transacciones que son ingresos o que son gastos. Entonces, eso es lo que no tengo que hacer. No tengo que netear. Si voy a tener ajuste por inflación, tengo que separar ajuste por inflación ingresos y ajuste por inflación gastos. Esa es otra de las reglas. Aquí les estoy anotando las reglas, ¿no ve? Para que al final establezcamos nuestras características. Las cuentas contables no deben ser neteadas. Entre comillas vamos a poner neteadas. Neteadas. ¿A qué me refiero con neteadas? Ahorita vamos a hacer un ejercicio o una explicación para que ustedes obviamente puedan comprender. Voy a copiar esto, control X. Aquí están las características, ¿no? Que estamos haciendo nuestro formulario. Ustedes tienen que ir a la par de mí para ir estableciendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice
que no deben ser neteadas. Por ejemplo, si yo tengo un mayor de cuenta, vamos a suponer el ajuste por inflación, un mayor de cuenta, ajuste por inflación. Generalmente le llamamos A por I, ajuste por inflación. Entonces, esta cuenta de ajuste por inflación no puede tener, digamos, dos lugares por los cuales va a incrementar o dos lugares por los cuales va a disminuir. ¿No ve? ¿A qué me refiero? Si esta es una cuenta de ajuste por inflación, digamos, ingreso, solamente debería tener importes que van a acreditar, digamos, 200, 120, 130, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una cuenta de ingreso. Se está, obviamente, incrementando esta cuenta de ingreso con los abonos que estamos realizando. Pero si es una cuenta de gasto, lo contrario, yo agarro esta y es una cuenta de gasto, tiene que estar neto, obviamente, vamos a copiar de nuevo, 200, 120 y 130. Y obviamente tengo que borrar estas que no corresponden. Entonces, aquí en gasto, por ejemplo, estoy debitando. No estoy nada acreditando. Nada. Y al revés aquí, estoy acreditando y nada estoy debitando. ¿Qué es? Estas dos formas están correctas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando me muestre el saldo va a ser, obviamente, en su totalidad el importe que he ido a determinar. Este saldo va a ser en su integridad el importe que he ido determinando o he establecido en la determinación correspondiente. ¿No ve? Lo que no tengo que hacer es agarrar una cuenta, vamos a agarrar aquí abajo, decir ajuste por inflación. Solo tengo una cuenta, no sé si es ingreso o gasto. Entonces, ¿qué voy a tener? Ah, aquí tenía 200, aquí también he establecido ajustes, ¿ya? 120, 130. Listo. ¿Y cuánto me suma? Ah, me suma 450. Agarro los 450, la suma, y obviamente el saldo me va a dar 0. Esto menos esto va a dar 0. Entonces, si me da 0, cuando venga aquí al estado financiero, 0 obviamente no me va a servir. ¿Por qué? Porque está neteado. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Volver al mayor y tener que abrir. O sea, esto se llama abrir el mayor y obviamente sacar los saldos. Digamos, estos son los saldos del mes de enero, estos han sido saldos del mes de febrero, etcétera. Entonces, voy a tener que ir a abrir estas cuentas donde estoy utilizando, obviamente, tanto el debe como el haber para que puedan ingresar los importes. Entonces, eso está mal y no tengo que realizar. Estos sí están bien. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la naturaleza de la cuenta. La naturaleza de la cuenta es una cuenta de ingreso y aquí la naturaleza de la cuenta es un gasto. Por lo tanto, no estoy modificando o no estoy complicando mi desarrollo en el momento del llenado de los anexos. ¿No ve? Eso es lo que tengo que establecer. Entonces, fíjense en este ejemplo que he sacado de un banco, no solamente tengo que colocar el primer ingreso que tiene aquí arriba, que dice, nos dice ingresos financieros, aquí está 3, 6 millones, 1,397 millones. Si no, tengo que ir a buscar todos los ingresos, tendré que agarrar, digamos, este ingreso más estos otros ingresos operativos, más la recuperación de activos fijos financieros, más los ingresos de gestiones anteriores. ¿No hay más ingresos? No. ¿Cuánto me suma? Ah, la sumatoria de ingresos es 2,306,476,713. Entonces, tengo que establecer esto. Y este importe que es la sumatoria, voy a poner aquí en el total. Fíjense, de ahí parto. Control. Si ustedes agarran cualquier estado financiero, suman los ingresos y van al anexo 1, no les cuadra,
lo primero que tienen que hacer es decirle a la persona que ha realizado, a la persona que ha elaborado, que por favor les diga por qué no cuadra. De seguro tiene cuentas, como les he explicado aquí, tiene cuentas mixtas. Entonces, ¿qué es una cuenta mixta? Que está debitando y está acreditando. Por ahí le ha salido 0 y ustedes esperan que le salga 450. Entonces, obviamente, tiene que abrir esa cuenta, ¿no? Tiene que establecer y abrir esa cuenta para que no haya ningún tipo de problemas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, continuamos con esto. Fíjense, la sumatoria, estoy diciendo, ¿no? Eso tiene que venir a esta columna total. ¿Y qué voy a hacer? De este total, si ya me cruza, recién voy a dividir por meses. ¿Y para esto qué necesito? Para esto la información del balance de sumas y saldos. Las cuentas contables no deben ser neteadas, ¿sí? Y aquí una vez que ya he comparado, ya he determinado eso, voy a utilizar un balance de sumas y saldos. En el balance de sumas y saldos me va a establecer con claridad, cuáles son los ingresos mes a mes que he tomado. Y obviamente la suma que yo tenga de esos ingresos me tiene que dar este total, ¿no ve? La suma me va a dar este total. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún problema, entonces nos vamos a los ejercicios. ¿Qué dice aquí? 1. Se realiza en enero, se los he puesto por meses para que no haya ningún tipo de problema. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, para no repetir y ustedes vean cómo es que se está llenando el anexo impositivo. ¿No ve? Muy bien, dice. Se realiza en enero de 2019 la venta de computadoras e impresoras de acuerdo con el siguiente detalle. Computadoras 200 en cantidad, precio 1,400, son 280,000. Y las impresoras 120, 980 el precio y 117,600. El total de la transacción me da 397,600. Ahora, fíjense, lo mismo que hemos establecido aquí nuestro asiento tipo aquí, como hemos analizado, igualito tengo que analizar lo que el contribuyente ha hecho o lo que el cliente ha hecho. Si ha determinado adecuadamente, entonces ustedes tienen que determinar, por ejemplo, estas ventas de computadoras tienen que estar al 87%, etcétera, etcétera, ¿no ve? Porque esas son las características que hemos dicho que deberían cumplir. El débito fiscal debería estar al 13%, entonces voy a determinar en lo que más me interesa. Esas son las características que debería tener. Si está así, entonces ya estoy determinando adecuadamente mi asiento contable. Como este asiento contable puede ser repetitivo en todas las transacciones, entonces mi asiento también modelo de la venta de computadoras. ¿Qué dice ahí? Suponer también que vende todos los meses esas cantidades. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, la suma de estos ingresos que estoy teniendo al 87% es lo que yo tendría que llevar al estado financiero. Los dos están al 87%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sumar esos dos importes, ya saben que está ahí. Vamos a sumar estos importes que están aquí, esto más esto. Esto es lo que me va a saltar en el estado financiero. Lo que me va a saltar en el estado financiero, o lo que va a estar en el estado financiero, son los 345,912. Fíjense, este es el asiento y yo voy a introducir. Me dice todos los meses, vamos a introducir primero este. 395,000, ¿cuánto era? 345,912. Entonces vamos aquí. 345,000. De aquí estoy sacando el importe por si acaso, ¿no ve?
345.912. Entonces, ya está ahí los 345.912. Enero, por ejemplo. No hay nada más en enero. Fíjense, al 100%, 397.600. Voy al asiento, 397.600 al 100%. El 13%, 51.688. Aquí debería estar 55.688. ¿Ve? Entonces me cuadro. ¿No ve? Dice, todos los meses declaro esto. Ah, entonces yo puedo copiar. Todos los meses tengo este mismo importe. Tengo que copiar. Pero obviamente voy a tener otros ingresos más. Lo que voy a hacer es aquí, voy a tener una tablita, si ustedes quieren, auxiliar. Aquí me voy a crear una tablita auxiliar para que ustedes puedan determinar y establecer qué tipos de ingresos tengo hacia futuro. Aquí me voy a crear una tablita auxiliar. Si ustedes quieren, aquí voy a poner los meses, enero, febrero, noviembre, diciembre. ¿No ve? Listo, por todo lado tiene que incluir. Ahora, ¿qué he hecho aquí? Aquí he puesto, si ustedes quieren, ventas de enero, aquí es computadoras. Computadoras e impresoras. Impresoras. ¿Todos los meses he gastado eso o he establecido eso? Sí, entonces aquí me dice que he determinado mis ingresos, que son esto más los 300. Todos los meses. Eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces, perdón, lo que me ha establecido el ejercicio. ¿Todos los meses he establecido? Sí. Fíjense, ya está. Venta de computadoras e impresoras que he tenido en estas características, ¿no? Computadoras e impresoras. Voy a agarrar estos, sí, ojalá pueda establecer y aquí más chiquitito lo voy a volver, ¿ya? Para que ustedes vean. Computadoras e impresoras. Ahí está. Para que no. Y esto lo voy a jalar porque voy a tener N transacciones que obviamente vamos a ir viendo. Y al final puedo tener un total por mes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy armando mi planilla de, si ustedes quieren, balance de sumas y saldos por meses para que ustedes determinen qué transacciones más tienen. ¿No ve? Entonces, fíjense, ahí ya tengo el total. Ya va a salir después automáticamente por mes. Ahorita no tengo otra transacción, entonces lo que debería desprenderme es 345.912 y aquí está 345.912. Es lo único que estoy colocando. Muy bien. Ejercicio 2 es un asiento sencillo. Ejercicio 2. Nos dice en el 1 también, todos los meses se registra el ajuste por inflación de las cuentas de activo de acuerdo al siguiente detalle. ¿Cuántas cuentas de activo son? 100. La actualización es 10, por total 1000. Esta cuenta de inflación, por ejemplo, fíjense, ¿qué voy a tener? Voy a tener aquí en mi mayor la inflación, la inflación. ¿Y cuánto me dice que es? Es 1000 bolivianos. 1000 bolivianos, fíjense. Y de acuerdo con esto, todos los meses se registra el ajuste por inflación de las cuentas de activo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que, como en este caso he copiado, voy a copiar para que no establezca. ¿Tienen algún? Y aquí fíjense, ya de 345.000 ha subido a 346.000. Tengo 1000 más de inflación. ¿No ve? Muy bien. Ahora voy al ejercicio de febrero. Ya he acabado enero. Voy en febrero. Dice, ha vendido computadoras e impresoras de acuerdo con el siguiente detalle. Ha vendido 80 computadoras y ha vendido 40 impresoras, a 1,400 las computadoras y a 980 las impresoras. Total, ya saben, ¿no? 151,200. Ya saben el asiento.
de venta es similar al asiento que hemos venido realizando aquí porque es el mismo que hemos establecido. No hay ningún problema. ¿No ve? Pero el ejercicio 3 nos dice, fíjense, en el mismo mes de febrero, le devuelven productos de acuerdo al siguiente detalle. Le han devuelto 5 computadoras y le han devuelto 5 impresoras. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer contablemente? ¿Quién me dice? ¿Qué documentos de respaldo debería tener de esta transacción? De eso se trata. ¿Quién me dice? Nota de crédito. Nota de crédito, me dice. Aquí voy a anotar. Nota de crédito. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más? Es esta transacción nomás la que están viendo, la 2 y la 3. En el escenario 1, digamos, el 1 de febrero, si ustedes quieren, he vendido. Aquí está cuánto he vendido. Y el 5 de febrero me devuelve. Eso es. ¿Qué es lo que debería ingreso, tendríamos que tener el ingreso de las computadoras y las impresoras devueltas al almacén. Ya, eso es contablemente. Contablemente demostrar la devolución. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más debería tener? ¿Qué respaldaría esta transacción? La factura. Ya. ¿Cuántas facturas tendría que haber? ¿Cuántas facturas debería haber? ¿Cuántas facturas debería haber? Son 2. Bueno, ¿Qué? bueno, ¿Cuántas facturas debería haber? Dígame. bueno, lo que indica en el ejemplo es que se están vendiendo computadoras, impresoras y la cantidad es 80 y indica solamente, no indica la cantidad. Bueno, en este caso serían 2 facturas y es a un solo. ¿Por qué 2 facturas? A ver, Bruno Navarro me dice 2, Fabiola también 2. ¿Por qué 2? Dígame. ¿Cómo documentar? Aquí estamos analizando ya también la auditoría, ¿no? ¿Cómo documentar esta transacción? El mismo mes he vendido y he comprado. Perdón, he vendido y me han devuelto en el mismo mes. Entonces me dice aquí una compañera, me dice, tienen que utilizar notas de crédito. Otra compañera me dice, contablemente debemos demostrar. Ya, perfecto. La devolución. Otro compañero me ha dicho factura, pero ¿cuántas facturas? ¿Cuántas facturas debería tener esta transacción? Ustedes como auditores, ¿qué dirían? Ah, le ha devuelto en el mismo mes, sí. ¿Cuántas facturas? ¿O cómo sustentarían esta transacción que es importante, ¿no? Aquí, digamos, vamos a establecer, voy a copiar aquí, modificar texto, voy a poner factura, digamos, factura 1, ¿no ve? Factura 1. He vendido por el importe que corresponda y todo lo que hemos establecido ahí. Inicio, y aquí, tic, tic. Ya, la factura número 1, he establecido esa factura número 1 y aquí directo voy a poner el importe, los 151.200, ¿no ve? Esto es lo que yo he vendido por 151.200, es mi factura 1.
Esta factura va a respaldar este asiento contable, fíjense. Esta factura va a respaldar este asiento contable. Perfecto. ¿Cuántas facturas debería tener? ¿O cómo debería solucionar esto? Licenciado, en el primer asiento solo se emite una factura. Por la devolución que tendría que ser el segundo asiento, podría ser una nota de débito crédito. Ya. Y ahora, esa es la primera opción. La segunda opción podría ser, si estamos dentro del mismo mes, anularle a la factura y emitir solo por lo vendido. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, cuando yo estoy utilizando esta transacción, tengo que establecer, ya casi nuestro compañero nos ha dado la respuesta. Yo tengo esta factura 1, ¿sí? Que la he emitido, original, obviamente. Lo que tengo que hacer es agarrar, ya he registrado. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice impuestos? Lo que me dice impuestos es pedir la misma factura, ¿no ve? Pedir la misma factura y anularla, me dice. La original tengo que anular. ¿Por qué? Cada transacción tiene que estar con su respaldo. Anulada. ¿No ve? Anulada. Entonces, yo voy a agarrar, voy a poner, aunque sea con rojito, voy a poner esto, y aquí voy a poner la factura. ¿Para qué? Para revertir este asiento. Para revertir este asiento. Fíjense, estoy revirtiendo el asiento. ¿Pero con qué? Esta ha salido con, obviamente, esta factura. He vuelto a pedir, aquí va a estar la copia. He pedido la factura original y he anulado. Y después voy a agarrar otra factura. Voy a agarrar la factura número 2 y voy a emitir por el neto, ya menos la devolución. El 2, que el neto menos la devolución, va a ser de 139,000, la venta, 139,300. 139,300. ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué no hago notas de débito crédito? Las notas de débito crédito solamente se hacen cuando ya ha vencido el periodo. No puedo hacer una nota de débito crédito en el mismo mes. No puedo hacer una nota de débito crédito en el mismo mes. Entonces, fíjense, este asiento, por eso yo lo he hecho aquí con una devolución, por ejemplo. Le he puesto un poquito rojo porque no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy en el mismo mes. En el mismo mes todavía no he cerrado estados financieros. Entonces, lo que tengo que hacer es revertir esto. Va a haber mi comprobante de devolución, va a entrar, digamos, los productos devueltos, van a ingresar a almacenes y obviamente vamos a establecer. Nuestra compañera Carlem nos dice, entonces, ¿podríamos modificar el asiento inicial? No, no podríamos modificar este asiento. ¿Por qué? Porque este asiento ya tiene su respaldo, que es esta factura 1. ¿No ve? Cuando venga impuestos, ¿qué va a pasar? Va a decir, le he vendido a Pepito Pérez, he hecho este asiento. ¿Y por qué aparece este anulado? Porque obviamente me ha devuelto productos. ¿Y por qué anulado? Porque era en el mismo mes. Entonces he emitido ya una nueva factura por el neto. Entonces esta transacción es como si no hubiera existido y solamente ha quedado esta por la venta neta de devoluciones. Entonces, no le estoy engañando al fisco, están respaldadas documentalmente mis transacciones y obviamente no voy a establecer ningún perjuicio para el pago de los impuestos, fíjense. Entonces, cuando yo vaya al comprobante, ahí atrásito va a estar la copia de la factura, aquí va a estar copia de la factura y en esta reversión va a estar la factura original con la leyenda anulada. ¿No ve? Anulada. Muy bien. ¿Alguien más? A ver en el chat qué dice. Disculpe, licenciado, entonces ese asiento inicial puede ser modificado o debería ser anulado. Muchas gracias. Estamos anulando, ¿no? Pero con otro asiento. Estamos anulando con otro asiento.
Estamos revirtiendo, si ustedes quieren, el asiento. Estamos revirtiendo el asiento. Y listo. Ya tenemos esa transacción. Entonces, en febrero, después de todo esto, ¿cuánto he vendido? He vendido, esta es la transacción de venta. ¿Cuánto he vendido? He vendido en febrero 91.350 y 29.841. Entonces, puedo ir a mi descargo, Venta de, obviamente, venta de computadoras, pero ya en febrero. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, es esto más, obviamente, lo que he vendido al 87%. Fíjense, esto más lo que he vendido aquí, los 29,000. Entonces, aquí ya he vendido, este es el problema, aquí ya he vendido 467,103. Y obviamente tengo 1,000 del ajuste por inflación y aquí va acumulándose el total de mis ventas que he establecido. ¿Por qué se los he hecho esto? Porque solamente es el balance de sumas y saldos que ustedes deberían tener, ¿no ve? Ángel, ¿qué consulta tienes? Ángel Mendoza, ¿tiene alguna consulta? Ya, muy bien. Ahora, si nos vamos al anexo, al siguiente ejercicio, digamos, ¿no? Si no tienen problemas, me dicen. Licenciado, disculpe, ¿qué pasa si no recuperamos la factura? Ah, entonces, no, pues, lo que te dice, la demostración de que la transacción ha sido devuelta es con la devolución de la factura. Lo que le tienes que decir vos por política es no te voy a aceptar la devolución si no me traes la factura original. En el mismo mes, ¿no ve? Si es en meses siguientes donde ya se ha declarado, lo que corresponde es notas de débito crédito. Licenciado, una consulta. En su asiento donde están las devoluciones, ese crédito fiscal, ¿qué significa? Porque las devoluciones en venta creo que no generan crédito fiscal, sino los descuentos en ventas. Lo que pasa es que ya has pagado aquí el impuesto, tienes que devolver el crédito fiscal, ¿no? Te tienes que recuperar. ¿Te ubicas? Sí, es la contrapartida del débito fiscal entonces. Si vos, claro, si vos agarras esto, digamos, y hemos hecho este asiento con esto, si vos agarras 19,556 menos 1,547, te tendría que dar 18,109. Hagamos la prueba. Si yo agarro los 19,000, que es mi débito fiscal, menos la devolución que he tenido, el crédito fiscal, me está dando los 18,109, que es de mi asiento correcto. ¿Ve? Es lógica nomás. Disculpe, licenciado, ¿por qué en febrero le sale 467,000 a venta? ¿Dónde está 467,000? En el sumas y saldos. En el balance de sumas y saldos. 467,000 porque tengo los 345,000, que es de la 101, que todos los meses he vendido eso, ¿no ve? Más la venta de febrero. Y la venta de febrero es 91,000 más 29,000. O sea, todos los meses se ven, ya, ok, de acuerdo, gracias. Esto es que todos los meses, es que en los siguientes meses vamos a tener solo ajustes, digamos ajustes, para que ya no hagamos más problemas, entonces aquí estamos anotando, nada más, ¿ya? Porque si no, no vamos a tener nada de ingreso. ¿Estamos? Muy bien, entonces quedamos aquí. No es complicado lo que viene más adelante, es bien sencillito, solamente les voy a explicar. Son algunos asientos y luego nos vamos a meter directo a esas 4 columnas que son un poquito complicadas, digamos, ¿no? Nada más, pero con eso vamos a llenar el anexo, ¿no? 1, en su integridad. ¿Tiene alguna duda antes de cerrar la clase? Sí, esto está digitalizado en impuestos nacionales, ¿algo que ver con el SIAT? No, pero en el SIAT son los estados financieros, ¿no ve? El resumen de todo esto voy a mandar a la administración tributaria por medio del SIAT. Aquí para la elaboración de los anexos, de estos anexos,
Lo que tengo que hacer es el análisis de las transacciones. ¿No ve? El análisis de las transacciones. Fíjense, enero ya hemos terminado. Entonces, ¿qué haría yo? Agarro de aquí enero, le hago un igual, me voy al balance de sumas y saldos, todo sale igualito. Fíjense, ya le pongo los 346,912. Listo. Ahora, 346,902. Fíjense, ¿cuánto me dice que he facturado? 51,837. He facturado eso, voy a ver en mi contabilidad, 51,688 he facturado. ¿Qué es lo que me está incrementando? Estos 1,000 que es de la inflación. Entonces yo le digo aquí, señores, pero hay que descontar 1,000. ¿De dónde? De la inflación. Si quiere lo linkeo. Aquí está la inflación, 1,000. Muy bien. Automáticamente ya me dice aquí que los ingresos grabados o facturados van a ser A menos B. A menos B. Entonces llego aquí, llego a los 51,688 mismos que he registrado contablemente. Ya todo sale en automático. Por eso lo más importante es saber cómo he contabilizado y tener esta hojita. Si yo tengo eso, fíjense, ya todo lo estoy linkeando, ¿no? Para que en algún momento viene el auditor ¿qué va a hacer? ¿De dónde sale eso? Ejercicios Z5. Ya, ejercicios, aquí está, ejercicios Z, aquí va a venir Z5. El total, enero. ¿Y qué compone enero? Tiene la venta de las computadoras más el ajuste por inflación. ¿Y tiene sus asientos? Sí, aquí está, sus asientos. ¿No ve? Entonces, hasta puede auditar uno todo con tranquilidad. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Si no hay más consultas, entonces mañana nos vemos a las 8 de la noche. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Buenas noches, gracias. Luego. Buenas noches. Gracias.